A esta hora de la mañana damos la bienvenida a Pablo Lucio Paredes, analista económico. Pablo, buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, encantado de estar aquí. Bueno, situación complicada. Conversábamos hace un minuto que no se podía pensar que podíamos estar peor, pero sí podemos estar peor. Ya no sé si hemos alcanzado ya llegar hasta más abajo del subsuelo. La situación económica es complicada, 2.792 puntos de riesgo país a este lunes 9 de marzo. Se supera Argentina y solamente estamos debajo de Venezuela. ¿Cómo ve las perspectivas económicas? Y analicemos un poco las medidas tomadas por el gobierno. Mira, siempre hay que estar consciente que hay problemas estructurales en la economía ecuatoriana que se agravaron durante los 10 años del correísmo. Hay que estar muy claro, no es para hablar del pasado, sino para que estar claros que se hicieron muy mal las cosas. Entonces hay problemas estructurales y luego hay problemas que nos han caído este año alrededor del coronavirus, que es la caída del precio del petróleo, directo e indirectamente la caída del precio del petróleo, el fortalecimiento del dólar en ciertos mercados, el caso de Colombia, por ejemplo, donde hemos estado por encima de 3.500 pesos por dólar, etcétera, en fin, etcétera, etcétera. Entonces hay problemas estructurales y problemas, llamémosle, de este año, ¿no? Y los dos tienen que ser enfrentados. Las medidas que ha tomado el gobierno, yo te diría, el gobierno tenía dos estrategias posibles. La una es decir, yo ataco todos los problemas de fondo que tiene la economía ecuatoriana. Lo hago responsablemente, pero quizás eso iba a generar una reacción muy fuerte, política, social, etcétera. Lo que ocurrió en octubre, como sucedió en octubre, Pablo, exactamente. El problema aquí es que hay grupos políticos preparados, listos. En la línea de partida para causar el caos. Exactamente. Entonces, por eso, uno era decir, voy a intentar las reformas, pero capaz que hay una situación caótica en el país, o capaz que no, capaz que logramos empujar estas reformas. El segundo camino era decir, como el primer camino es peligroso y caótico, y creo que Juan Sebastián, que acaba de estar aquí, en el fondo lo dijo de esa manera, yo prefiero un camino donde haya menos riesgos, eventualmente menos caos, pero donde no ataco los problemas de fondo de la economía, sino que hago cosas para llegar hasta el año 2021, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Reduzco el gasto, que ojalá se pueda reducir en la medida que se ha señalado, cobro un impuesto a los vehículos de más valor, cobro temporalmente a los empleados públicos unos días un porcentaje, este tema de las retenciones, que aumento ciertas retenciones, y con eso llego a grosso modo a 800 millones en ingresos y 800 millones en gastos, porque la cifra que se ha dado de gastos es mayor, pero es porque al caer el precio del petróleo también cae el precio de los combustibles. Entonces eso no es un ahorro que estamos haciendo nosotros el esfuerzo, simplemente es porque ha caído el precio internacional. Entonces la realidad es que es más o menos 800 millones en ingresos y 800 millones en gastos, total 1.600, 1.700 millones. Más una o dos leyes que vas a mandar al Congreso, la ley de finanzas públicas, me imagino que la ley monetaria, a pesar de que no se ha mencionado el tema, y con eso tratas de mantener el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces te financias un poco, tienes esta deuda adicional que se va a conseguir, que creo que es con el propio Fondo Monetario y con la China, mantienes el acuerdo con el fondo y con eso vamos caminando, navegando hasta el año 2021, pero no atacas ninguno de los problemas de fondo de la economía ecuatoriana, no. Ahora, estamos en este momento con 2.792 puntos de riesgo país y con una necesidad económica tan grande. El problema es el acceso al crédito, es decir, que por más que tengamos esa posibilidad, va a ser costoso y a corto plazo. Imposible. Ir al mercado financiero, o sea, los 2.700 puntos lo que te dicen es, yo no le voy a prestar. En definitiva es eso, o sea, ponle en puntos, pero en palabras quiere decir que no te voy a prestar. Es decir, estamos cortado el acceso al mercado financiero privado internacional. ¿A quién tenemos acceso? Bueno, al Fondo Monetario, por eso es importante mantener el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora entiendo que esos 2.400 no nos dicen de dónde viene, pero es evidente que una parte viene de crédito de emergencia del propio fondo y quizás, como te decía, otra parte de la China o de algún lugar. Entonces necesitamos esos financiamientos extras, necesitamos mantener el acuerdo con el Fondo Monetario y necesitamos estas medidas que le permiten al gobierno
financiarse, digamos, hasta el año 2021, incluso manteniendo una cantidad de atrasos que tiene el gobierno con proveedores, una serie de cosas. Pero te insisto, eso es para poder, entre comillas, navegar hasta el año 2021 sin enfrentar ninguno de los temas fundamentales de la economía, de los cuales tú señalabas el más importante en este momento. El gran tema de la economía ecuatoriana, digamos, que ha perdido competitividad, que se ha vuelto cara y una serie de cosas, es la reforma laboral, ¿no? Exactamente. Ese es un tema fundamental. Lo tocábamos antes con Juan Sebastián Roldán. Y decíamos, desde la Asamblea Nacional ya se ha criticado al gobierno diciendo que están esperando el envío de la reforma, pero vuelve a interceder el tema político, ¿no? Tenemos a los sindicatos y tenemos a las organizaciones de trabajadores que se oponen a que haya una reforma laboral en donde se dé prioridad a los que no tienen trabajo en este momento, y que las reglas de juego, pues entiendo que entre personas que pueden sentarse a dialogar podrían llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos y que pueda generar un número de empleos importante, pero eso parece que no hay todavía el ambiente político de manera increíble e irresponsable, no genera el ambiente para poder hacer eso. Janet, y si no lo hay hoy, lo va a haber de aquí a 4 meses. En 5 o 6 meses ya empieza, creo que las inscripciones son a inicios de octubre, si mal no recuerdo, que es de aquí a 6 meses. Si hoy no hay el ambiente, no lo va a haber peor dentro de 6 meses. Es decir, por esto digo, vamos a navegar llegando hasta el año 2021 sin crecimiento económico, sin la reforma laboral, sin la eliminación de los subsidios, que hay que estar conscientes. El subsidio a los combustibles es un pésimo subsidio. Ni siquiera hay que eliminarlo todo, pero hay que eliminar al menos una parte porque es un pésimo subsidio. Es malo económicamente, socialmente y ambientalmente. La gente que defiende tanto el tema del medio ambiente es pésimo. La contradicción que hay ahí, ¿no? No estamos en eso. Se debió haber anunciado algo respecto a la minería para impulsar la minería, y hay 2 proyectos en marcha desde el año pasado, pero necesita un empuje adicional. ¿Qué tipo de empuje? ¿Legal? Resolver problemas prácticos, exacto, que permitan, como los permisos ambientales, que permitan que el sector se mueva, pero también, y ahí vuelves a lo que tú has insistido tanto, el tema político. La minería también es un tema de conflictividad política. Pero como país hay que reconocer que es muy complicado que digamos a todas las cosas importantes, pero es que el entorno político no lo permite, porque los países tienen que superar los entornos políticos y ponerse de acuerdo para poder avanzar. Así es como se avanza, superando los problemas políticos, haciendo buena política. Claro, no es eliminar la política, es hacer buena política. ¿Sabe cuál es el problema, Pablo? Que no sé si tenemos políticos. Ese es el problema. No hay políticos con los que se pueda dialogar. Hay politiqueros, hay gente que se aprovecha para poder beneficiarse y poder llegar al poder y luego usar ese poder para poder crecer políticamente y crecer en manera particular económicamente. Sí, ahora hay que entender dentro de lo que tú dices que los políticos son gente en diversos ámbitos. No es solo el que está en el gobierno o la asamblea. El político es el que participa del debate nacional, ¿no es cierto? Un dirigente indígena es un político, aunque no está formalmente en la estructura política. Entonces, eso es lo que yo digo, tenemos que hacer buena política, es decir, todos los que son líderes en el país deben tener la capacidad de sentarse para hacer buena política, porque no podemos como país simplemente decir esto no, esto no, esto no y esto no, porque hay limitaciones políticas. Algún momento la sociedad ecuatoriana tiene que decir, ok, esto no, pero esto sí, esto no, pero esto sí. Entonces tenemos que caminar, y te digo, hay 2 o 3 cosas indispensables, y esa realmente es fundamental, es el tema de la reforma laboral. Ahora, en el tema de los combustibles, ¿usted ve viable y posible, digamos que ocurre un milagro en ese país y los políticos dejan de ver en sus propios intereses, porque hay políticos que tienen intereses en el tráfico de combustibles? Ahí hay que decirlo. Sin duda, claro. Simplemente solo pongan atención a quienes se oponen a la eliminación de subsidios y relaciónenlo con sus negocios particulares o con quienes han levantado la mano en las últimas elecciones y todo, que tienen relación con el tema del tráfico de combustibles. Sí, pero tú dices, sucede el milagro. ¿Qué milagro sucede? Sucede el milagro, sí, de que se ponen de acuerdo. ¿Es viable una focalización de subsidios o tenemos que hablar de una eliminación de subsidios? Mira, yo creo que es razonable focalizar en ciertas cosas. Creo, por ejemplo, que el transporte público que utiliza diésel, o lo que sea, pero diésel básicamente, que lo tiene mucha gente, es obvio que la gente que toma transporte público
hay que darle un apoyo, y uno de esos apoyos es el combustible, yo no tengo ninguna duda de eso. Pero fuera de eso, hay el resto de ámbitos en los cuales no tiene por qué haber, tiene que haber un subsidio. Entonces, digamos que el subsidio son para redondear en los combustibles importados alrededor de $1.500 millones, 1.500 millones. Bueno, si tú logras eliminar la mitad, es un avance importante, pero además es una señal para la propia sociedad de decir, mira, yo soy capaz de tomar decisiones como la reforma laboral. Se pretende, Janet, que en el Ecuador resolvamos todos los 10 problemas laborales que hay en el Ecuador. Probablemente no, pero si tú logras resolver con sentido común, eso no es una cosa de decir yo me voy a aprovechar de esto o de no, es un tema de sentido común para que la gente pueda tener más y mejores empleos. Nos ponemos de acuerdo sobre 4 o 5 de las 10 cosas, eso sería sensato, aunque no logremos las 10. Preguntas rápidas. ¿Qué va a pasar con los bonos soberanos que vencen en este 24 de marzo? Son 326 millones de dólares. No, mira, yo creo que si el gobierno consigue el financiamiento que ha señalado, si tiene estos ingresos adicionales, si reduce el gasto, si mantiene el acuerdo con el Fondo Monetario, yo creo que, como te digo, vamos a ir navegando hasta el 2021. Es decir, cuando se necesite pagar, se va a encontrar, cuando se necesite hacer, va a haber que hacer, va a haber que reducir, quedarán atrasos para el siguiente gobierno. Por eso yo utilizo la expresión, entre comillas, navegar. Y navegar es ahí ir llegando, ¿no? Pero eso resuelve, te insisto, el problema, no resuelve, pero ayuda a navegar en el problema fiscal. Pero en los temas de fondo de la economía nos quedamos en el mismo lugar. Es decir, con esto alguien piensa que va a haber un boom de crecimiento en el Ecuador, no lo va a haber, por supuesto que no va a haber. Entonces queda para el 2021 todos esos temas, y la pregunta entonces se vuelve para los ecuatorianos en el 2021. ¿Vamos a tener el entorno político para resolver los problemas? ¿O vamos a poner los mismos pretextos? Sin hacer futurología, lo único en lo que podemos concluir, y no sé si usted coincide conmigo, es que el próximo gobierno la va a ver complicada por todo este ambiente político, claro, que no deja tomar decisiones estructurales, ¿no? Claro. Y si hoy tememos tomar esas decisiones, el próximo gobierno también se va a hacer la misma pregunta. ¿Cómo va a ser la reacción de la gente? Con eso me voy a quedar. Gracias a ti por estar esta mañana con nosotros.